Estás en Café Pastoral 1370 AM. Muy buenos días, mi querida iglesia. Dios les bendiga. Bienvenidos a Café Pastoral, a nuestros televidentes y a los oyentes de la frecuencia F1370 AM, y a los que estamos en Cable Éxito, Canal 67, y bueno, a todo hasta donde alcanza todo lo que hace la Iglesia Centro Cristiano para bendecir los hogares cada día a través de este hermoso espacio de Café Pastoral. Estamos muy contentos, muy felices de este nuevo día, la nueva oportunidad que el Señor nos da de poder compartir con ustedes la preciosa palabra del Señor y además orar por su necesidad, orar por todo lo que usted necesita. Café Pastoral, el objetivo es que la palabra fluya a cada hogar, a cada persona que se conecta, a cada persona que está ahí, siempre queriendo más de parte del Señor en este nuevo día. Yo soy el pastor Edgar Miller, pastor en el Centro Cristiano Belén, y bueno, me acompaña el pastor del Centro Cristiano Atalaya, y él se va a presentar y por supuesto él dará el saludo, y pues de una vez aprovecho el saludo para toda la congregación del Centro Cristiano Belén. Pastor, buenos días, ¿cómo está usted? Pastor Edgar Miller, gracias al Señor, muy bien, agradecidos con Dios por esta nueva oportunidad de estar disfrutando, de poder compartir la palabra y en tan grata compañía, y no dispuestos para que el Señor en su misericordia obre en esta preciosa hora para bendecir la audiencia que a bien tiene conectarse y oírnos y recibir de parte del Señor lo que tenemos para ellos. Estamos agradecidos, ha sido un reto lindo en este tiempo para el Centro Cristiano Atalaya, esta nueva temática, este nuevo orden, pero Dios ha sido bueno con nosotros, definitivamente, y agradecidos también porque hemos visto la mano del Señor, el cumplimiento de sus promesas en todo lo que nos ha permitido hacer, y no, grato volver a disfrutar de este extraordinario ambiente. Sí, señor, teníamos ya aproximadamente más de 3 meses, ¿no? Casi 4, sí, de no estar aquí en el Café Pastoral, pero retomar es una alegría y poder estar acompañados. Representamos la zona 2 en la supervisión del pastor Fausto Jiménez, y estamos aquí representando en el día de hoy la zona número 2, en donde hacemos parte Atalaya, Centro Cristiano Belén, Tucunaré, Belén de Umbría, Nuevo Horizonte. Y bueno, la idea es que usted sea bendecido en esta preciosa mañana. Y bueno, el momento es que tenemos tema. Y entró Palmeras también. Ah, Palmeras, sí, la unidad de evangelismo, claro que sí, con el pastor Oscar. Guevara. Y bueno, tenemos tema, pastor, que sé que será de gran bendición para nuestra vida, y queremos aprovechar el tiempo porque el tiempo en la radio y televisión vuela. Es fugaz, y queremos que usted sea bendecido de una manera muy especial. Pero yo quisiera, pastor, que en un minutito usted pudiera orar por la audiencia que está ahí conectada y que nos va a prestar atención con la palabra. Nuestro buen Dios, una vez más Sí, te agradecemos por este lindo privilegio, oportunidad que nos das de transmitir de lo que tú nos has entregado. Oro por cada uno de los que se conecta o verá esta transmisión, Señor, para que seas tú hablando también al corazón de ellos. Sabemos que tú no solamente nos conoces, sino que tienes unos propósitos lindos, extraordinarios. Quieres no solamente que te conozcamos, sino que disfrutemos de las promesas, de lo que has preparado para nuestras vidas. Señor, que en estos tiempos de pronto de incertidumbre podamos entender que tú estás ahí en todas nuestras necesidades, en todas nuestras situaciones. Nunca nos has dejado, nunca nos dejarás, nunca nos abandonarás, y por eso que podamos no solamente atesorar, recibir tu palabra, sino poder ser bendecidos poder ponerlas por obra para la gloria de tu nombre. En Cristo Jesús, amén y amén. Muy bien, mis queridos televidentes y oyentes que están acá en Café Pastoral, admitiendo nuestras debilidades como motivos de gloria. Ese es el tema que queremos desarrollar en esta preciosa mañana de Café Pastoral con el pastor Fernando. Y creo que en la medida o en la vida como el Señor nos da cada día, estamos agradecidos por sus misericordias, cada día tenemos que aprender a compartir y a convivir con nuestras debilidades. Y este tiempo sí que ha ameritado, ¿no? De pronto
fortalecernos en las debilidades que nosotros de pronto teníamos ahí como de pronto guardadas y que han salido a flote en medio de todo esto. La economía, lo emocional, lo pasional, la familia, la empresa, son muchas cosas, ¿no? Muchas cosas que se han venido gestando con respecto a esto. Y bueno, pues hoy queremos compartir de una manera muy especial lo que el Señor quiere para que nuestras vidas sean bendecidas. Así que junto con el pastor Fernando vamos a desarrollar este tema y yo quiero colocar, pastor, un texto y usted coloca su texto base también para que podamos trabajar. Y en 2 de Corintios capítulo 13, versículo 4, encuentro esto porque nosotros tenemos el mejor ejemplo que es Jesucristo. El mejor ejemplo dice, porque aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios. Una vez más, porque aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios. Pues también nosotros somos débiles en Él, pero viviremos con Él por el poder de Dios para con vosotros. Qué tremenda el enfoque del apóstol Pablo en cuanto a lo que hizo Jesucristo en esa humanidad, porque también fue humano y sangró, lloró, sus emociones, fueron muchas cosas. Y anoche que compartía esto con la iglesia de Belén a través de nuestra reunión virtual, le daba referencia de la oración del Getsemaní, ¿no? Esa oración de ese sudor de sangre. Muestra su humanidad en esa oración. Totalmente reflejado. Su ¿Y sabe qué es lo que más me llama la atención de ese momento? Que dice que el cielo envía un ángel para ayudar a Jesucristo. Y en medio de esa debilidad humana que vivió Jesucristo, aquí se representa eso. Todas nuestras debilidades fueron crucificadas en el Señor. Pero nosotros mismos en la humanidad nos encargamos de que esto se vuelva también una convivencia en lo que somos. Anoche le decía, usted no puede de pronto confundir la debilidad de una persona, la persona que es amable, que es respetuosa, que lo trata bien a usted, con decir esa persona es débil de carácter. No lo confunda. Que sea educado es una cosa, pero que la persona tenga carácter lo puede tener. Pastor, su aporte. Mire, considero que uno de los hombres que más nos pueden enseñar de este tema es precisamente el apóstol Pablo. La mayoría ya conocemos la debilidad que en su gracia y soberanía de Dios le permitió tener, que se habla del aguijón en su carne. No sabemos qué era, pero algo había ahí en él que definitivamente, como él mismo lo dice, le ayudaba a recordar que es un humano, igual que cualquiera de nosotros. Y debido a esas revelaciones, todo lo que él había recibido, muy fácilmente pudiese haberse engrandecido, endiosado. Pero mire lo que dice, por ejemplo, la segunda carta a los Corintios capítulo 2 en el versículo 7. Sí. Dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltara, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca. Y me encanta el versículo 9, porque dice, y me ha dicho, porque él en cierto momento reclama a Dios, dice, ora al Señor, y varias veces le dice, Señor, quíteme esto, y me encanta es la respuesta del Señor. No, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces, me encanta cuando podemos tocar este tema, porque definitivamente yo noto que Dios le encanta usar a los débiles. Me gusta porque allá los que nos están oyendo pueden decir, no, pero a mí Dios ¿qué me va a usar si yo tengo esto, tengo lo? No, Dios es soberano y pone inclusive esas debilidades en cada uno de nosotros precisamente para que el poder sea de Él y no de nosotros. Entonces, por ejemplo, pastor, una situación mundial como la que está hoy ocurriendo, entonces definitivamente nos muestra que no tenemos control sobre las cosas. Así es. Admitiendo nuestras debilidades como motivos de gloria es el tema en esta mañana. Estamos en Café Pastoral. Ya regresamos con más. Estás en Café Pastoral.
1370 AM. Gracias a toda nuestra televidencia, a todos los televidentes, y a todos los oyentes que están ahí conectados en Café Pastoral. Estamos muy alegres de poder compartir con ustedes esta hermosa palabra y el tema que tenemos, admitiendo nuestras debilidades como motivos de gloria. Usted puede ser débil, pero en su debilidad usted es fuerte en Cristo Jesús. Y colocamos la referencia del pastor Fernando en cuanto a la persona que más nos puede enseñar bíblicamente con respecto a estas debilidades, porque específicamente el apóstol Pablo ahí en segunda de Corintios capítulo 12 versículo 7, el versículo 9, el versículo 10, voy a colocarlo como el final de lo que el pastor Fernando estaba acotando con respecto al aguijón, ¿no? A ese aguijón que tenía el apóstol Pablo. Dice que él ora 3 veces, le pide 3 veces al Señor, a Dios, y Dios le dice, la respuesta de él es no. No me toque el tema, basta, usted se va a suplir y va a trabajar con mi gracia. Usted no piensa en sus debilidades, usted no piensa. Entonces la respuesta del apóstol Pablo dice, por lo cual, entonces por amor a él, como ya me respondió, entonces dice, por amor a Cristo, entonces me gozo en las debilidades, en las debilidades. Y una persona que lee esto en el contexto, dice, aquí hay una incoherencia. ¿Cómo es que se va a gozar en las debilidades? Y él las enumera y dice, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, él reconoce su condición, cuando soy débil, entonces fuerte soy. Y su mirada está en Cristo y su fortaleza está en Cristo, que es la intención de la palabra en esta preciosa mañana, para que todos que tenemos alguna debilidad que nos ha sacado a flote, o se ha sacado a flote en este tiempo de pandemia, en este tiempo de estación, de pare, en donde por un momento todo se quedó quieto. Y bueno, en la misma necesidad tenemos, en el caso mío, tenemos hermanas, pastor, que se han metido y dentro de la casa tienen el tapabocas por el miedo, por la angustia, por lo que están viviendo, por la edad que ellas tienen. Y estamos trabajando en esas debilidades porque son personas que llevan mucho tiempo en la palabra o caminando con Dios, y viene esto y los atrapa y los atemoriza y les saca las debilidades a flote. Entonces ahí es donde nosotros estamos, o es nuestro trabajo, en el cual poder acompañar a la membresía, acompañarle a usted en lo que se va representando, ¿no? En esa debilidad que va saliendo a flote, por ejemplo, en las decisiones. No, y sobre todo, pastor, que cometemos un error con querer defenderlas o excusarnos, cuando muchas de esas las colocó Dios, sí, las permite en nosotros precisamente para el glorificarse. Yo considero que si una persona insiste en ese comportamiento de negar que tiene debilidades, que tiene defectos y todo eso, si insiste en eso, pues eso de una u otra manera le va a impedir a Dios que lo use a esa persona, sí, de una manera extraordinaria. Entonces considero que nos beneficia muchísimo ver que, y es que es bíblico, o el Señor nos enseña, la visión de Dios es muy diferente a la nuestra. Totalmente. Por eso la Escritura dice que los pensamientos del Señor no son nuestros pensamientos, no, sus caminos no son nuestros caminos. Entonces, por eso, inclusive usted se puede haber sorprendido y usted dice, mire esta persona, ¿quién iba a creer cómo Dios la usa? Entonces yo considero que es un error también pensar que Dios solamente usa nuestras fortalezas. Él también quiere usar nuestras debilidades como lo estamos poniendo para su gloria. Entonces, no en vano dice la Escritura que Dios escogió lo vil, lo menospreciado del mundo, para avergonzar a los poderosos, avergonzar a los sabios. Entonces, ¿qué es lo que yo pretendo o qué es lo que el Espíritu Santo ha colocado en mi corazón? Es transmitir. Sabemos que estamos llenos de defectos, llenos de debilidades, pero eso no es una excusa para servirle y para... Note que el Señor a ninguno en la Escritura le aceptó excusas, sí, cuando mostraba, no, yo no sé hablar, yo no sé hablar, no, usted lo llamé,
Entonces, si estamos seguros de que Dios nos llamó, de que Dios nos apartó, de que Él nos llamó, Él nos va a usar, y si hay debilidades, va a usar esas debilidades para su gloria. Así es. Definamos lo que significa debilidad. Es tener necesidad de fuerza en la fragilidad, o sea, la persona es frágil, ¿cierto? Incapacidad para producir resultados. Cuando una persona es débil y le da ese énfasis a la debilidad, inmediatamente sus resultados o su productividad se ve bloqueada, se ve totalmente frustrada. Y bueno, no quiere decir que esto sea una enfermedad. No. No, significa que cuando tu fuerza se acaba, entonces dijo el apóstol Pablo, mi poder se perfecciona en las debilidades, y entonces él, en lo que estamos apuntando, él dice las afrentas, las persecuciones, las angustias, y esto es apenas lo que viene para nosotros como iglesia del Señor, los que estamos defendiendo la postura de la palabra del Señor, y nos van a confrontar y vamos a salir a tratar de que nos van a agredir por las redes. Bueno, ya lo están haciendo, ¿no? Y a ver quién manifiesta la debilidad de contestar. Y a veces uno como que quiere, pero en medio de eso uno se fortalece y le dice, Señor, yo te entrego todo eso y entrego todo esto. Y seguimos adelante. El apóstol Pablo nunca entró, o nunca hay una referencia de que el apóstol Pablo dice, venga para acá, y le voy a decir, no, nunca demostró esa debilidad. La claridad de quién era, la claridad de su propósito, la claridad de que está aquí en la tierra con un objetivo, con un propósito. Y creo que nos debe alentar mucho, por ejemplo, las mismas palabras del Señor Jesús en el Sermón del Monte. Sí. Bienaventurados los pobres en espíritu, ese que reconoce sus debilidades, pero sigue adelante. Además, el Señor en su infinita soberanía y gracia nos dejó extraordinarios ejemplos en la Escritura. Amén. De cómo Dios ama y disfruta usar a los imperfectos. La iglesia y la palabra están llenos de ejemplos de personas ordinarias, precisamente que Dios toma para hacer como las cosas extraordinarias, como usted y como yo, exacto. La iglesia tiene eso. Yo le pregunto, pastor, imagínese si Dios usara solamente a las personas perfectas. No tendría sentido. No se podía hacer nada, porque ¿quién es perfecto? Un grupo aparte. No hay y nada. Otro grupo aparte, totalmente. Entonces, considero que nos da mucha paz saber que Dios usa a los imperfectos, y eso lo alienta a uno, eso le permite a uno decir, bueno, si Dios ha transformado la vida de este hombre, de esta mujer que tenía esto, que tiene estas cosas, a mí también me puede usar. Sí, imagínense que han salido también personas cuando uno dice, no, pero es que esta persona estaba escondida en la iglesia y demostraba debilidad al hablar, al público, no podía hacer esto, resulta de que su talento estaba escondido en el piano, en la guitarra, miren cómo canta. Mire, lo que tú acabas de decir es muy importante, cuántos talentos se han quedado allá, guardados, por miedo archivados, a las debilidades. Por miedo que, no, pero es que yo tengo esto, no, Señor, ¿qué es lo que quiere ver Dios? Que la persona coloque eso en las manos del Señor, diga, Señor, aquí estoy tal como soy y quiero usar, y quiero que me uses. Entonces lo que Dios quiere ver es eso. De hecho, la misma palabra dice que Dios en su gracia puso este tesoro, esta bendición en vasos de barro. Ahí está claro, somos Así vasos es. de barro, precisamente para que la excelencia, como dice la Escritura, del poder sea de Dios y no de nosotros. ¿Para qué? Para que el que figure siempre sea nuestro Rey, siempre nuestro Dios, siempre nuestro Señor. Tomando referencia a lo que mencionaba el apóstol Pablo, creo que nuestras debilidades, admitiéndolas, sabiéndolas admitir que de verdad esto está en nuestra vida, esto crea una total dependencia de Dios. Ahí está. Nos lleva a depender Totalmente del Señor. Mira, uno de los peligros, pastor, es que la persona crea que no necesita ni de Dios ni de nadie. Y eso es un peligro, y que nosotros en la vivencia de la vida encontramos ese tipo de personas, ese tipo de conductas que llevan, no necesito de nadie, no me hable de Dios, yo estoy aquí suficiente. Y por supuesto, estas debilidades, y fue lo que Dios trató de hacer o hizo con el apóstol Pablo, le dejó ese aguijón ahí para que tuviese la oportunidad de venir a la presencia del Señor y pedir dirección y pedir toda la sabiduría que él necesitaba para desarrollar su ministerio. Y bueno, encontramos en la palabra, ¿se acuerda? Con Gedeón, con Jeroboam, ¿se acuerda? De esa cantidad de personas
y luego se lo redujo a nada prácticamente. Imagínese que yo estuve analizando ese pasaje y hay una diferencia del 450% wow. en cuanto a los soldados que pelearon contra el ejército de Gedón. Demasiado alta. Entonces, ¿eso qué nos muestra? Ahí mismo la Escritura dice, para que la victoria no haya en ellos dicho que era por nuestro ejército fuerte y poderoso, se quedaran ellos con la gloria, sino que se lo redujo a eso precisamente para que no se olvidaran de que la victoria, la bendición viene y la da es nuestro Dios. Entonces, por eso le agradezco mucho al Señor por los ejemplos que ahí aparecen. Creo que uno de los errores también es cuando la gente cree y tener el control absoluto de todo. No, yo tengo todo bajo control. No, hermano, el control lo tiene el Señor. Amén. El control de todo lo tiene el Señor. Esa autosuficiencia nos está haciendo o hace muchísimo daño. Esa autosuficiencia es no reconocer el Dios soberano, el Dios que tiene el control. Y como lo dijiste ahorita, en este tiempo, en esta pandemia, hermano, estamos dándonos cuenta que definitivamente el único que tiene el control absoluto de todo es Dios. Sí. A veces pienso en algo. ¿Cuántos planes cree usted que quedaron en pausa en este tiempo? Bastantísimos. Muchísimos, cosas que se hicieron, se planearon y duele decirlo, pero muchos de esos planes sin tener en cuenta a Dios. Y aquí viene a mi mente Santiago. Tú que dices, mañana iremos, traficaremos, trabajaremos, compraremos, cuando Santiago dice, necio, en lugar deberías decir, si Dios quiere, si Dios lo permite, si Dios en su... Entonces considero, y eso de planear tantas cosas, y a veces llevamos una carrera en la vida, mejor aseguramos dicho, que se va a dar y no hacemos pausa ni nada. Entonces el Señor tiene que hacernos pausa. Así es. Y eso es nuestra intención en esta preciosa mañana, mi querida iglesia que nos está escuchando y oyente que está en la frecuencia de la fe 1370, de que admitamos en eso, y sobre todo en este tiempo que es un tiempo diferente. Es el lenguaje de nuestro pastor Satirio, no dice tiempo de crisis, sino un tiempo diferente. Para ver la gloria de Dios. Que nos ha tocado. Ahí manifestamos lo que somos. Como dice el apóstol Pablo, si reconozco que soy débil, soy fuerte en el Señor. Ya regresamos en Café Pastoral. Estás en Café Pastoral 1370 AM. Regresamos y muy felices con el pastor Fernando García por este tiempo de Café Pastoral. Nosotros nos disfrutamos un delicioso café. Café pastoral, café pastoral con café. Con café. Claro que sí. Espero que usted esté disfrutando en su casa, su desayuno, ahí en la comodidad de su casa, nuestro canal y la emisora para que usted disfrute de este tiempo. Y hemos escuchado mensajes muy asertivos, la mayoría, todos, de nuestro pastor en cuanto al lenguaje que estamos usando. Podemos ser débiles, pero no demostrar esa debilidad, sino más bien fortalecer eso para que brille más bien la luz de Cristo en nuestras vidas. Y es el enfoque que queremos nosotros como pastores, a que nuestra iglesia se fortalezca. Y uno de los digo yo, las preocupaciones en el caso mío, es que la iglesia que no tiene conectividad, ha demostrado una debilidad en esto, en cuanto a la tecnología. No soy capaz. No, pastor, a mí no me da. No tengo Facebook, no hago esto, no tengo esto. Y ha demostrado. ¿Y qué viene a hacer uno con el lenguaje? Hermano, mire, usted puede hacer esto porque usted se necesita, no hay el templo. A mí me han sorprendido ancianos. Y hay otros. Disculpe la palabra, me han sorprendido personas de edad avanzada que se conectan con su celular y hablan y todo eso. Extraordinario. No se han dejado llevar por esto y han dejado. Ese es el otro lado. Claro. Que han manifestado personas y mujeres, ¿no? Dicen, ópale, no, pastor, yo no sabía que podía. ¿Y cómo manejo yo ese celular? ¿Y cómo manejo la tecnología? ¿Y cómo le ayudo a mis hijos con las tareas? Y bueno, los papás
les ha tocado prácticamente actualizarse con eso. Daniel 12 dice que la ciencia aumentará. No hay nada que hacer contra eso. La ciencia aumentará, los carros volarán, en fin, esto lo que viene es bueno. Y nosotros tenemos que estar aquí con esto, con nuestra mirada en Jesucristo, aunque somos débiles, frágiles, porque esto sí sacó la fragilidad de la humanidad. Sí, lógico. Total. En todo el mundo, ¡rum! Y nos dijeron así y ahora es así, inmediatamente todos entramos en esa debilidad y entramos en eso, todos, nadie puede decir, todo el mundo entró en esto y como que, ¿y ahora qué? ¿Cuál es el siguiente paso? ¿No? Pero ha sido lindo, pastor, al menos hablando de la experiencia del Centro Cristiano Atalaya, yo me atrevo a decir que el 90% de miembros del Centro Cristiano que he tenido la oportunidad de atender, de llamar, de visitar, me alegro de ver la obra extraordinaria de Dios en los corazones. En medio de todo, ha sido muy mínimo el que tiene un lenguaje de desesperanza, un lenguaje de inseguridad. No, se da uno cuenta el efecto que ha hecho la palabra, las promesas, la palabra profética de nuestro pastor, la palabra de que Colombia está bajo promesa de ser una tierra Amén. feliz. Entonces, me alegro porque los lenguajes de los hermanos es un lenguaje muy centrado en las Escrituras, lleno de fe, lleno de esperanza, lleno de confianza. Me decía un hermano pastor, ya este trabajo que tenía se claudicó, ahora estoy haciendo esto y me está yendo mejor. Me decía una hermana, mire, en la pandemia me ha sobrado la comida, la nevera nunca había estado tan llena como está. Entonces uno dice, es la bendita mano del Señor. Amén, amén. Y muchos, su fe se ha fortalecido. Ahora, ¿qué decir con los temas de devocionales en sus hogares, en sus casas? Por ejemplo, lo del domingo fue hermoso, poder ver yo las fotos de los padres ministrándole a los hijos la cena, a la esposa la cena, tomando con respeto, con reverencia, cosas tan extraordinarias como la cena del Señor, que inclusive a veces ni en la iglesia se veía eso. Hay que abrir las iglesias, pero ni siquiera. Ahora sí, el padre asumiendo su rol de sacerdote en la casa, ministrando la palabra en el devocional, es el que llama, vamos a conectarnos, y sobre todo eso, que en medio de esas debilidades están mostrando que tienen toda la capacidad dada por Dios. Amén. Para poder seguir en su crecimiento. Sí, cómo nos alegra saber que en la mayoría del pueblo del Señor su deseo es que esto que está pasando finalice. Primero que todo, finalice. Segundo, que vamos a terminar mucho más fortalecidos que cuando comenzamos. Hay cosas que no se hacían en la normalidad y ahora con esto se ha reactivado, se ha reinventado, inclusive en el emprendimiento, en las ideas, en el dar al Señor. La gente está anulando esa debilidad del no dar, porque si le doy entonces no me alcanza, y inclusive se han mejorado las bendiciones. Yo tuve una experiencia muy bonita, fue con mis hijos. Mis hijos son ingenieros, el otro es arquitecto, y sus trabajos prácticamente bajaron a una mitad comenzando el año, cuando me mandan unas fotos que compraron aparatos de limpieza, de bioseguridad, llegan con uniformes y todo, y me muestran la agenda, una agenda totalmente copada de contratos para ir a desinfectar hogares, casas, empresas. Digo yo, no, hay que aprovechar el don, los talentos y las imperfecciones que Dios nos dio y ponerlas en las manos del Señor. En Belén me ha pasado, pastor, que es que en medio de esta crisis, en medio de esta debilidad, la gente ha invertido. Pues mientras que el mundo dice, ¿cómo es posible? No, no haga eso, no haga eso. La gente ha creído en la palabra y se ha fortalecido y se ha llenado y ha invertido. Gente que tiene supermercado y comprando neveras, comprando esto porque se ensancharon, ¿no? Creyendo en la palabra de alargar las cuerdas, y han venido creciendo en vez de menguar. Lo que se ha despertado. Pastor, y agradecer a Dios por la fidelidad. Sí. La fidelidad, la iglesia ha sido consciente, muy excelente en ser agradecida con Dios y en ser fiel al Señor en lo que corresponde. Así es, totalmente. Y esto nos ayuda
cuando nos fortalecemos en nuestras debilidades, nos ayuda a ayudar a otros. Amén. Le tendemos la mano a otros, y es lo que la iglesia ha hecho en tanto lo espiritual y también en las medidas de las capacidades de cada congregación, ayudar al que más lo necesita. Todo ¿no? está para sumar, ¿no? Todo está para sumar, totalmente, dependiendo es la visión que se tenga, la cosmovisión de lo que se está, y no dejar que lo negativo, no dejar que los ambientes negativos vengan a tomar como el control de la persona, no, porque todo para el creyente, para el Hijo de Dios, está a favor de un avance y de un crecimiento. Y de verdad que a mí me encanta hablar de estos temas porque pues todos estamos representados en esto y nos fortalecemos. Cada día es una gran oportunidad para fortalecernos en nuestras debilidades. Nunca se deje desenfocar por las noticias, por lo que dice aquí, por lo que dice acá, que le va a crear a usted debilidad, que le va a cambiar su enfoque en la palabra. La gente que critica todo esto del tema de las iglesias, usted no se deje llevar, usted fortalezcase en el Señor, ponga su mirada en Cristo, atienda el llamado pastoral, la voz de nuestro pastor Satirio, que viene guiada del cielo para que nuestra vida sea bendecida, los pastores, las congregaciones, las unidades, las redes, los grupos bíblicos, todo está en medio de esa debilidad. Estamos en Café Pastoral, ya regresamos. Estás en Café Pastoral 1370 AM. Muy bien, continuamos en Café Pastoral a esta hora de la mañana. El saludo muy especial a todos los que nos están viendo y escuchando a través de Frecuencia F y en la transmisión vía directo por Facebook. Bueno, estamos conectados con muchas familias a esta hora de la mañana. Vamos a cerrar el tema porque este tema de las debilidades también tiene beneficios. Pastor Fernando tiene algunos, yo voy a colocar unos para finalizar y bueno, estaremos orando por su necesidad y determinando que el Señor nos ayuda en este tema. Sí, definitivamente cuando el Señor a través de su palabra y del Espíritu Santo nos permite a nosotros reconocer nuestras debilidades, tiene varias ventajas. Una de ellas diría que cuando yo reconozco mis debilidades, se me va desvaneciendo ese espíritu de independencia. Ajá. Entonces puedo entender que necesito de formar equipo, de personas que me ayuden. Ya no va a existir ese lenguaje, yo hago solo las cosas, yo trabajo solo. No, mis debilidades me ayudan también a no solamente formar equipo. Otra cosa es que las debilidades permiten, y que es lo que noto en el apóstol Pablo, permiten que nos regulen el ego. De pronto Dios en su gracia comienza a usarte, comienza a bendecirte y en diferentes áreas de tu vida. Pero cuando el Señor me muestra que hay debilidades en mí, eso mantiene el ego regulado. Recuerde que cuando el apóstol Pablo escribe, dice que debido a las revelaciones que había recibido desde el cielo, que recibió de parte de Dios, inclusive dice palabras que le era imposible mencionar, difíciles de mencionar. Dice, precisamente ese aguijón vino para que esas revelaciones no lo exaltaran de por demás. Y otra que considero importante es que, y creo que es la definitiva, mis debilidades me hacen depender del Señor. Bien. Definitivamente depender de Dios en todo momento, en toda situación, en toda circunstancia, y me ayudan a eso, a estar continuamente dependiendo de Dios, de su palabra, de sus promesas y de su dirección. Otro beneficio que tiene admitir las debilidades es que previene el orgullo. Y sí, yo encuentro definiciones muy importantes, ¿no? Dice la suficiencia, la soberbia, la altivez, ¿no? El engreimiento, la vanidad, la presunción, la arrogancia, todo esto. Proverbios 11:2 dice la palabra del Señor: con el orgullo viene el oprobio. El oprobio es, ¿no?, la confrontación, viene el sufrimiento. Con el orgullo viene el oprobio. Aquí está esta versión, dice: cuando viene la soberbia, viene también la deshonra. Y es una de las definiciones que tiene el orgullo. Mas con los humildes está la sabiduría. Y hablando de eso, pastor, también esas debilidades van transitando a la persona
a la intimidad también. Amén. Le permiten, yo necesito mi comunión, mi intimidad con el Señor. Lo hacen más vulnerable a la necesidad de su Señor. Entonces eso lo obliga también a entrar en mayor relación y comunión con el Señor. Sí, así es. Y este tema hay que aplicarle sabiduría, como dice aquí el proverbio, ¿no? Colocarle sabiduría en vez de dejarnos llevar por las circunstancias, por lo que se está viviendo, le aplicamos inteligencia espiritual. Y el apóstol Pablo sí que fue experto hablándole al corazón de la persona, a la conducta de la persona, para que esto no aflorara, sino que más bien se manejara y nos fortaleciéramos en el Señor. Por eso es importante que nosotros nos mantengamos conectados con la presencia del Señor. ¿Tiene otro beneficio, pastor? Pues no, por ahora considero que es como los más puntuales, pero sí de pronto hacer énfasis en ese de que cuando tú eres vulnerable, Sí. te acercas más al Señor. Cuando puedo notar mis debilidades y que no son al azar, son cosas como tú lo dijiste al inicio, ¿no? Una debilidad no es un pecado, una debilidad no es una enfermedad. No es una enfermedad, es algo que Dios en su gracia, en su soberanía colocó en nosotros. Entonces poder ponerlo en las manos del Señor y decir definitivamente esto me debe acercar y depender más del Señor. Inclusive pienso en este momento de la cantidad de personas, no sé, creo que tú lo has visto también, personas que hoy no tienen brazos, no tienen manos, no tienen pies y desarrollan una cantidad de dones y talentos. Capacidades. Tenemos gente que da lecciones de vida porque sin tener brazos, sin tener piernas, sin tener muchas cosas que le hacen falta en sus cuerpos, hoy predican la palabra, hoy dan seminarios. Entonces, ¿qué hicieron con todas esas cosas, con esas debilidades? En vez de irse a llorar a un rincón, a inspirar lástima, la sacaron y hoy bendicen a muchísimas gentes, nos retan a muchos de nosotros. Por supuesto. Cuando llega el momento de la debilidad, su lenguaje es fuerte soy en el Señor. Amén. Así que reconozcámoslas porque son necesarias y nos ayudan a estar totalmente conectados con el Señor. El saludo para la iglesia, el Centro Cristiano Belén, a toda la membresía, el liderazgo. Hoy es grupos bíblicos. Mañana viernes estará conectado con la pastora Rosalba y la invitada de la pastora Rocío Palma, que nos predicará la palabra a todas las mujeres determinantes. El sábado, luego a las 10:30 tenemos una vigilia conexión por Facebook Live. El sábado también los jóvenes a través de R21 Belén. Y el domingo a las 9 estaremos conectados para seguir con la bendición de la palabra del Señor. Y luego nos conectamos con nuestra iglesia central cada domingo para recibir la palabra de nuestro pastor y misionero José Satirio dos Santos. Pastor, Atalaya. Atalaya en marcha. Hoy tenemos el trabajo extraordinario con la familia, palabra especial para las parejas. Hoy a las 7:30, mañana viernes R21 con todos los jóvenes fuertes. Y el sábado tendremos nuestra gran convocatoria de grupos bíblicos, 8 a 9 de la noche. Ha sido un tiempo extraordinario. Y el domingo estamos desde las 8 de la mañana a las 10 en nuestra escuela de liderazgo nivel 1 y nivel 2. Y nos conectamos a las 10 de la mañana con nuestro pastor José Satirio dos Santos. En la tarde tenemos escuela también de liderazgo, el discipulado 2 de 4 a 5 y en la noche la conexión con nuestro pastor, disfrutando de esa palabra que viene, ese pan que viene del cielo. Amén. Para nuestras vidas. Un saludo para los hermanos del Centro Cristiano Atalaya. Claro que sí. Y que el Señor nos ayude. Ha sido un placer compartir con ustedes Café Pastoral. Un placer bendecirles. Pastor Fernando García, Centro Cristiano Atalaya, y este es su servidor, el pastor Edgar Miller, le bendice. Y aunque estemos en debilidad, somos fuertes en el Señor. Le bendecimos. Pase usted un excelente día, un excelente fin de semana y que el Señor nos bendiga, nos dé fortaleza para seguir adelante. Puesto los ojos en el Señor, el autor, el consumador de la fe, el campeón que nos lleva de gloria en gloria. Así que le bendecimos a cada hogar, a cada familia que nos escuchó, que nos vio, que estuvo conectado por Facebook, y gracias a Dios porque usted y yo somos más que vencedores en Cristo Jesús. Hasta la próxima.